Buenas noches, mi nombre es Brian Gonzalo Suárez Acevedo, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. El título de la tesis es Juegos y deportes electrónicos en la educación postmoderna. La idea de que se realice un estudio fenomenológico sobre el uso de los juegos y deportes electrónicos es una idea reciente. Primero porque hay pocos estudios relacionados con el tema que estén enfocados hacia la educación o el aprendizaje. Los deportes electrónicos juegos son una tendencia mundial. También hay entidades que se han pronunciado sobre el mal uso de estas actividades, como la Organización Mundial de la Salud, que el año 2018 habló sobre el trastorno del videojugador como una enfermedad mental. Tiene un impacto o tiene unas implicaciones educativas, biológicas, psicológicas, sociales y culturales en los educandos, y en este caso serían estudiantes de educación superior. El objetivo del estudio es generar un constructo teórico sobre el uso de los juegos y deportes electrónicos en los procesos de aprendizaje en la educación postmoderna en la ciudad de Bucaramanga. El objeto de estudio son los juegos y los deportes electrónicos y se enmarca dentro de un paradigma interpretativo con la implementación de una metodología con enfoque cualitativo. El método es el fenomenológico apoyado de la teoría fundamentada, debido a que se pretende conocer los significados que los estudiantes universitarios le dan a los videojuegos a partir de la descripción, de la comprensión y la interpretación de lo que ellos manifiestan. El escenario del estudio será el municipio de Bucaramanga. Los participantes son 10 estudiantes de educación superior que están vinculados a universidades públicas y privadas de esta ciudad. Tiene una característica que deben practicar mínimo entre 2 a 8 horas diarias. Se utilizará la técnica de recolección de información y los instrumentos. Se va a utilizar la observación directa y la entrevista. Los videojuegos se están diseñando, publicitando y vendiendo de manera personalizada a nivel mundial. Las potencias son Asia, donde los videojuegos son muy populares, después sigue Estados Unidos y América Latina tiene un mercado solo del 4%. O sea, imagínense la magnitud que tiene esta actividad a nivel mundial. También hay mucho campo de acción para desarrollar diferentes estudios, investigaciones sobre este tema. Es un tema que en el presente y a futuro va a tener un gran impacto en los procesos de aprendizaje de las personas y también en la vida cotidiana. Ya se está observando el impacto a nivel de la familia, a nivel de la cultura, a nivel social. El área donde se suscribe este estudio es el área de educación física, recreación y deportes. La línea de investigación, modelos, principios, ciencia y tecnología en el deporte de rendimiento. Eh, Se evidencian una serie de problemáticas a nivel académico, a nivel físico, fisiológico o a nivel mental o psicológico, también desde el punto de vista del entrenamiento y la parte social. A nivel pedagógico hay un desconocimiento de lo que son los juegos y de los deportes electrónicos, aunque a nivel mundial se están desarrollando diferentes estrategias para dar a conocer esta actividad a través de la televisión, a través del internet, pero todavía hay desconocimiento. Mucha gente piensa que los videojuegos son para personas inadaptadas o introvertidas o que no quieren socializar con otras personas, pero el videojuego también ofrece otras herramientas para comunicarse con personas de otros países. Pocas entidades a nivel mundial están fortaleciendo los procesos de enseñanza sobre los deportes electrónicos. En Japón y en Corea pues sí se encuentran colegios y universidades donde preparan a los videojugadores para competir, ¿sí? Les dan ciertas estrategias. Eh, Hay pocos contenidos definidos, primero porque hay gran variedad de juegos o videojuegos y también hay variedad de deportes electrónicos. Entonces, en algunos casos coinciden los videojuegos con el ranking de videojuegos con el ranking de los deportes electrónicos. A nivel físico, la mala utilización o el uso
El alto uso de los videojuegos genera enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad y diabetes. Esto sumado a otros inadecuados hábitos y estilos de vida saludable como la mala alimentación o como disminuir las horas de sueño. A nivel mental, el videojugador pierde la interacción social con el mundo real, también se aísla, ¿sí? Le da prioridad al juego, a las metas del juego, al objetivo del juego, a pasar esa actividad, ¿sí? Se les vuelve una obsesión para desarrollar eso. Tiene efectos negativos a nivel psicológico, tiene dificultades para distinguir la realidad con la ficción o con el, el objetivo o el eje del juego, genera problemas familiares y agresividad. También produce una ludopatía, que es la obsesión al juego. La Organización Mundial de la Salud, en un listado que sacó el año pasado sobre enfermedades mentales, categorizó a a los videojuegos como un trastorno mental, ¿sí? O gaming disorder. Este trastorno está afectando desde diferentes puntos de vista a muchos jóvenes y adultos jóvenes que practican esta modalidad deportiva. A nivel social, hay desinformación de lo que son los videojuegos, qué impacto. ¿Sí? Muchas personas los practican, pero desconocen muchos factores educativos, sociales, culturales, que sería bueno darlos a conocer en un futuro. Falta reconocimiento para las comunidades o para los videojugadores, falta de orientación especialmente en el uso del tiempo, ¿sí? De su tiempo libre y el tiempo que le dedican a entrenamiento y el tiempo que dedican a juego recreativo. También se evidencian diferentes factores de acompañamiento. Muchas de estas personas no tienen buenos factores desde el punto de vista de los padres de familia que los dejan mucho tiempo dedicarse a esta actividad. Ellos pierden la noción del tiempo. De esto surge una pregunta, problema, que es ¿cuál es el constructo teórico en la educación postmoderna sobre el uso de los juegos y los deportes electrónicos en los procesos de aprendizaje de estudiantes universitarios de la ciudad de Bucaramanga? De esto surgen también unas preguntas directrices. Entonces, la primera sería ¿cuáles son las concepciones de los juegos y deportes electrónicos en los procesos de aprendizaje? La segunda sería cuáles son las relaciones entre los juegos y deportes electrónicos, los procesos de aprendizaje y la educación postmoderna. Y la tercera sería cómo son los constructos teóricos que relacionan los juegos, los deportes electrónicos como un proceso de aprendizaje en la educación postmoderna. ¿Por qué se desarrolla este estudio? Entonces, primero porque el videojuego se está profesionalizando, porque ya hay competiciones a nivel nacional y a nivel mundial de estas actividades. Entonces, es como una competición de ajedrez o de fútbol, ya se transmite por televisión, se transmite a través por plataformas, por internet, porque permite diferentes técnicas comunicativas o estrategias o herramientas para aprender. Eso también es algo muy importante. ¿Para qué se desarrolla este estudio? Para reforzar hábitos de salud física y mental desde el punto académico, para utilizar esas herramientas y estrategias para el aprendizaje, enfocándolo a otras áreas de conocimiento. Mirar por qué el videojuego genera dependencia, disminuir las ludopatías, y también se pretenden observar qué beneficios tiene a nivel institucional, a nivel de los videojugadores o de las empresas desarrolladoras y patrocinadoras. A nivel institucional, pues sería formar y capacitar, utilizar esas estrategias del videojuego o esas herramientas para poder educar, para generar procesos más asimilables de aprendizaje, aumentar los eventos que se relacionan con la educación y estructurar unas competencias que, que permitan evaluar al videojugador desde diferentes aspectos, desde la parte axiológica, desde la parte social, desde la parte motriz o técnica o de la estrategia. Los videojugadores también tendrían unos beneficios, aprender la importancia, planificar mejor su entrenamiento, utilizar adecuadamente el tiempo y potenciar esas capacidades cognitivas o de aprendizaje para replicarlas a otras áreas de conocimiento. Y para las empresas desarrolladoras y patrocinadoras se podría enfocar desde el punto de vista de cómo traer
el videojuego a la educación. Ya se han desarrollado ciertos videojuegos como Minecraft para trabajar aspectos cognitivos y han tenido buenos resultados. Hay otros videojuegos que permiten trabajar la historia o permiten trabajar la agilidad mental. Entonces, traer todas esas actividades para desarrollar procesos cognitivos de otras áreas de conocimiento. El reto o los propósitos del estudio son, primero, generar un constructo teórico sobre el uso de los juegos y deportes electrónicos en los procesos de aprendizaje de la educación postmoderna en Bucaramanga. Los objetivos específicos serían develar las concepciones o significados subyacentes de los juegos y deportes electrónicos en los procesos de aprendizaje. El segundo objetivo específico sería comprender el entramado epistemológico de las relaciones entre los juegos y los deportes electrónicos, el proceso de aprendizaje y la educación postmoderna. Y el tercer objetivo específico sería desarrollar los constructos teóricos que relacionan los juegos y deportes electrónicos como un proceso de aprendizaje de la educación postmoderna. En el marco teórico vamos a encontrar qué son los juegos, los videojuegos. Estos videojuegos tienen una clasificación, entonces hay videojuegos de simulación, de estrategia, de aventura, de carreras, de disparos, de deporte, de acción y de rol. Algo principal de esta clasificación es que en todos hay un proceso de aprendizaje y se relaciona también con los videojuegos educativos. También se puede trabajar el entrenamiento psicológico, técnico, teórico, táctico, físico para desarrollar ese aprendizaje a través de la automatización o la repetición del movimiento o de la estrategia que se desarrolla en el videojuego. Los videojuegos se desarrollan a través de consolas, celulares, tablets, Kinect, computadores y televisión. Las consolas más reconocidas son el Xbox, la PlayStation y el Nintendo Wii. El videojugador también es importante en el desarrollo de la investigación. Tiene unas características. Podría ser un videojugador que practica de forma individual o multijugador. Las características serían tres. Puede ser un jugador operativo, cognitivo o emotivo. Podría practicar el deporte a través de la realidad virtual, a través de la transmedia, a nivel presencial o online. Y existen también eventos locales, regionales, nacionales e internacionales de juegos y deportes electrónicos. Recuerde que hay dos clasificaciones, una relacionada con los juegos y otra con los deportes electrónicos. En algún momento se relacionan los mismos juegos. Hay un top 10 de cada uno. Más adelante pues les hablaré de cada uno de ellos. Hay antecedentes investigativos, tesis de doctorado que se relacionan con los juegos y los deportes electrónicos, tesis actuales de 2018, 2017, 2016. Estos estudios están relacionados con alguna caracterización relacionada con la educación, con la motivación de la práctica del juego, con la virtualidad, con las modalidades de aprendizaje con los videojuegos y con la educación y el desarrollo a través de esta modalidad deportiva. Los deportes electrónicos tienen una categorización que esta sería como la primera categoría del presente estudio, entonces sería juegos y deportes electrónicos, donde hay autores representativos como Ubicinga, Antoni García, Carrillo, Cup, Zapata y Serna, Flores, Bonilla y Jiménez, que desarrollan unos ejes temáticos relacionados con el origen y la evolución de los juegos y deportes electrónicos, con la tipología en los juegos y deportes electrónicos, con los dispositivos, con los roles y la interactividad y con las actividades y eventos cotidianos y competitivos. También hay otra categoría que son los procesos de aprendizaje, con autores que hablan de teorías del aprendizaje, como Vygotsky, Piaget y Ausubel, que hablan del constructivismo, como Brunner, que hablan sobre el aprendizaje por descubrimiento, y Siemens, que habla sobre el conectivismo. ¿Qué se habla sobre los procesos de aprendizaje? ¿Qué etapas del proceso de aprendizaje se pueden tomar de los videojuegos para traerlas a los procesos educativos? ¿Sí? ¿Y qué tipos de aprendizaje se desarrollan a través de los videojuegos para potenciar la educación de diferentes áreas de conocimiento?
Otra categoría sería la posmodernidad o la educación en la posmodernidad, donde se traen autores representativos como Zygmunt Bauman, Yuval Noah, Giovanni Battimo y Slavoj Zizek. Todos estos autores van a hacer aportes al estudio sobre cómo podemos educar en la posmodernidad a través de la virtualidad y a través de la utilización de los juegos y de los deportes electrónicos. A nivel metodológico, el estudio está amarrado o el estudio utiliza el enfoque cualitativo, un paradigma interpretativo, el método fenomenológico. El nivel de investigación se desarrolla desde el exploratorio, el descriptivo, el comparativo y el explicativo. Las unidades potenciales para la investigación son 10 biojugadores de diversas universidades de la ciudad de Bucaramanga y son universidades públicas y privadas. Las técnicas e instrumentos de recolección de información son la observación directa y la entrevista, y las categorías que se van a trabajar en el estudio son los juegos y los deportes electrónicos, los procesos de aprendizaje y la educación postmoderna. Muchas gracias.